Dos cosas. Una primera sobre el tema de la Corte y la ampliación de números de jueces, que parece ser, por lo menos por trascendidos, algo que se está discutiendo y que es un poco uno de los cucos de esta reforma, por lo menos para cierto sector. Y después algunas cosas sobre sobre estos disparadores que planteaste, Álvaro, con los cuales comparto y me acordaba mucho mientras te escuchaba, los escuchaba a Martina, Natalia, y también a Celeste, mucho del documento de propuestas que se hizo desde distintas organizaciones hace más de 10 años. Muchas de estas cosas que estamos conversando hoy están planteadas hace mucho tiempo y creo que no se ha avanzado lo suficiente en las prácticas, cuanto menos. Quiero mostrar ahora que en materia regulatoria sí. Con respecto al tema del número de jueces de la Corte, yo lo primero que me fijé fue cuántas causas está manejando la Corte. En el año 2019 la Corte dictó 7.246 sentencias, dando resolución con eso a casi 30.000 causas. Yo sé que es una discusión más compleja, pero los números no cierran. No puede ser 5 personas dictando 7.246 sentencias, aun cuando sean un 280, hay cosas que no se están mirando, y creo que hay un problema de rendición de cuentas democrático que es fundamental y que tenemos que atender, con lo cual me parece que el tema de la ampliación de números es un tema, de número de integrantes, es un tema a discutir, cuanto menos desde el punto de vista cuantitativo. Pero más allá de eso, creo que esa incorporación puede ser interesante de nuevas personas al tribunal, porque permitiría desde ya incorporar nuevas narrativas a las discusiones que se están dando, que son cada vez más discusiones de trascendencia institucional, muchas de ellas. Permitiría también equilibrar género en su composición, y me parece que lo más importante de todo es evitar la concentración de poder, ¿no? Que siempre es relevante, pero especialmente en el campo del Poder Judicial y especialmente en el campo de la Corte Suprema, con el poder que tiene nuestra Corte Suprema, por la falta de legitimidad política directa que tienen sus integrantes. Me parece que ampliar el número permitiría, además, desde este punto de vista, además de evitar la concentración de poder, democratizar la discusión interna del tribunal en lo que hace a la definición del rol institucional de la Corte. Y en esto sí me gustaría decir que creo que es un error creer que una modificación normativa, una ley del Congreso, un acto administrativo del Poder Ejecutivo va a poder definir o pudiéramos de alguna manera definir el rol institucional de la Corte. Creo que nadie más que la Corte va a definir jamás su rol institucional. Lo que sí creo es que si se amplía el número podrá haber una discusión más democrática adentro del propio órgano para justamente definir esta cuestión. Y después, sobre la otra cuestión, en términos de transparencia, acceso a información, rendición de cuentas, control ciudadano, estuve revisando antes de esta presentación un poco qué venía haciendo la Corte, ¿no? Y creo que hay que mirar lo que hizo la Corte y hay que prestarle mucha atención a lo que hizo la Corte. Hay por lo menos 10 acordadas que dictó la Corte entre el año 2003 y el año 2016, que se refieren a distintas cuestiones muy claramente orientadas en esta línea que estábamos discutiendo, ¿no? En esta línea que planteabas vos, Álvaro, de apertura, de transparencia, de participación. La acordada 36 del 2003 estableció un tratamiento diferenciado, la posibilidad de dar un tratamiento diferenciado a causas que versen sobre materia de trascendencia institucional, y además la obligación del tribunal, entre comillas obligación, porque no está sucediendo más allá de un tímido intento el primer semestre del año pasado que quedó en la nada, de fijar la fecha del acuerdo donde el asunto se va a tratar para justamente permitir cierto control social sobre lo que está pasando ahí adentro. Después, en el año 2004, la Corte dicta la acordada 28, por la cual regula la figura de los amigos y amigas del tribunal, después reformada en el 2013 por la acordada 7. La premisa de esa acordada para incorporar esta figura de expertos y expertas que aportan otras lecturas del caso es permitir la participación ciudadana en el sistema en casos que trasciendan al interés de las partes y se proyecten sobre la comunidad o cierto grupo de ellas. Y cuando se modificó esto en el año 2013, la Corte textualmente en los fundamentos habló de pluralizar y enriquecer el debate constitucional, fortalecer la legitimación de las decisiones jurisdiccionales, sobre todo de la Corte Suprema en cuestiones, otra vez, de trascendencia institucional. En el año 2007, como fruto de la experiencia en la causa Mendoza, la Corte dicta la acordada 30 y crea las audiencias públicas, reglamenta las audiencias públicas. ¿Con qué objetivo? Textual de los fundamentos: elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial, profundizar el Estado constitucional de derecho vigente en Argentina y poner a prueba, esto es textual, directamente ante los ojos del país la eficacia y objetividad de la administración de justicia que realiza este tribunal. En el año 2009 crea una unidad de análisis económico para evaluar el impacto de las decisiones que podrían provocar las decisiones tomadas por el tribunal, con cita de un propio precedente en el cual dice que no puede prescindirse de las consecuencias que naturalmente derivan de esos fallos, porque eso es uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación de las normas que hace el tribunal en ese caso. Fíjense, ¿no? Medir el impacto económico.
Ya en el año 2014 crea una oficina de justicia ambiental. En materia de derecho común no tiene por qué en principio tener una oficina, una Secretaría de Derecho Ambiental la Corte Suprema Federal, pero la crea, en los fundamentos dice, por la fundamental importancia que tiene el tema. En el 2014, registro público de procesos colectivos, con el caos que era y disparado por el caso, no, visibilizado más bien por el caso de Cablevisión y la famosa discusión sobre el monto del abono, la discusión con la Secretaría de Comercio de la Nación, crea un registro para dar a publicidad a estos procesos y evitar que se superpongan y se multipliquen procesos donde estamos discutiendo las mismas cosas en distintas jurisdicciones. En el año 2015 crea otra Secretaría de Derecho Común, la Secretaría de las Relaciones de Consumo, cita el artículo 42 de la Constitución, dice que constituye un alto fin del Estado el reconocimiento de los usuarios y consumidores como sujetos de protección preferencial y en particular de la Corte Suprema que tiene que ocuparse de esto. Pero otra vez, una Secretaría de Derecho Común. Crea una Secretaría de Derecho Común porque el tipo de conflicto que le están llegando, más allá de si hay cuestión federal o no es cuestión federal, tienen trascendencia por distintas cuestiones, por la relevancia del tema en lo ambiental, por las características de las personas en los casos de consumo. Después ya en el 2015 crea una Secretaría de Comercio, de Comunicación y Gobierno Abierto, política comunicacional abierta orientada a dar transparencia y difusión a las decisiones judiciales, que tengan acceso a la información, que la sociedad tenga acceso a la información y pueda controlar y opinar. Esto es textual de la Acordada 42. Y finalmente en el año 2016 dicta la Acordada 12 creando un reglamento de procesos colectivos porque dice que es indispensable fijar reglas orientadas a ordenar la tramitación de este tipo de procesos, algo que va de suyo y es evidente. Hay por lo menos 7 conceptos de idea fuerza que se desprenden de los fundamentos de estas acordadas, que me parece que de alguna manera resumen el recorrido, no solo jurídico, sino político de la Corte en estos últimos 13 años, del año 2003 hasta la acordada 2016 sobre procesos colectivos. Causas de trascendencia institucional o interés general, impacto económico de las decisiones en estos casos, transparencia, publicidad, calidad institucional, participación ciudadana y enriquecimiento del debate. Con distintas palabras, distintas terminologías, esto es lo que está en prácticamente todos los fundamentos de estas acordadas que les comentaba. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Y en la práctica no funciona nada de esto. Amigos del tribunal, hay un registro disponible en la web de la Corte, hay 13 expedientes inscriptos nada más. Hubo algunos casos donde se permitió la habilitación aún sin inscripción, pero nada más que 3 expedientes, lo que da un promedio de menos de una causa por año. Audiencias públicas, lo mismo, se hicieron 26 audiencias públicas en 26 expedientes, en algunos se hicieron más de una, pero audiencias públicas en 26 expedientes significa un promedio de 2 expedientes por año. Si cotejamos esto con el volumen de causa de trascendencia institucional que está resolviendo la Corte, claramente esto es un problema. Y la unidad de análisis económico aparentemente intervino una sola vez, hay una noticia del SIG que lo menciona, en el fallo está la intervención de la unidad de análisis económico, y los invito a pensar cuántas causas viene dictando la Corte o tiene procesando la Corte en este momento, algunas de ellas dormidas hace años, que tienen un impacto económico sideral y que de alguna manera deberían exigir que la propia Corte ponga en funcionamiento un área que ella misma creó, porque dice que el impacto va a ser el mejor índice para medir la razonabilidad de la decisión. Entonces, como consecuencia de estas prácticas, todas estas ideas, fuerzas y conceptos de las que estamos hablando, que son absolutamente relevantes desde un punto de vista democrático, sobre todo con un poder no elegido por el pueblo, están mayormente ausentes en el funcionamiento del tribunal. Lo que sí me parece que es muy interesante es pensar justamente desde estos materiales, desde estos insumos de trabajo, pensar una perspectiva que incorpore en un texto legal muchas de estas cuestiones, pero con incentivos y con sanciones por incumplimiento, porque de otra manera no va a pasar nada. Y creo que una propuesta en este tipo, con la cual no deberíamos estar, creo que ninguno, por lo menos, o ninguna de las que estamos acá, en desacuerdo con todas estas ideas, fuerzas y conceptos que les comentaba, creo que nadie se podría oponer a esto. Ni siquiera la propia Corte, porque como les digo, en estos 13 años de recorrido del 2003 al 2016, no hizo más que dictar reglamentaciones que se ocupan de estos temas, pero que son abiertamente violadas en la práctica. Muchas gracias.